Siempre va dirigido, digamos, los mensajes siempre son simbólicos. Héctor Chaclán y Pacheco fueron a manifestar, salieron con los pueblos indígenas a manifestar, hicieron resistencia. Uh-huh. Y el mensaje es, salgan a manifestar y van a resultar presos. Uh-huh. Alcen la voz y organícense y van a resultar presos. Uh-huh. En mi caso es, métanse a participar en política gremial, participen en elecciones y van a resultar presos. En el caso de Chepe Zamora, el mensaje es, escriban, hagan periodismo y van a resultar presos. Ah. El mensaje, por ejemplo, Jorge Santos del Tribunal Supremo Electoral es, hagan bien su trabajo y atrévanse a no colaborar con nosotros porque estamos montando un caso y van a resultar presos. Entonces, digamos, siempre tiene una significancia hacia afuera. Quieren que vos representes un mensaje que le están mandando al grueso de la población. Entonces, lo que provocan es, mejor no participo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Malafama. Hoy tengo el gusto de poder platicar con Eduardo Masaya. ¿Cómo estás? Bien, gracias vos. Qué bueno. Conocido. Sí, pero ahorita reconocido porque no me acordaba de vos, pero ahorita que vi las guitarras me acordé. Te hizo clic ahí algo en el pasado, ahí me hizo clic. Un montón de conciertos que tuve. De hecho, tocamos una vez aquí en Cayalá, no sé si te recordás. Uh-huh. Juntos ahí, ustedes... En un lugar que se llama Public. Ajá. Sí, pero creo que ustedes estaban como celebrando el aniversario de la banda, algo así. Algo así, me acuerdo. Yo me acuerdo que en algún show que tuvimos juntos fue tu último show. Uh-huh. Como que ese era el fin tuyo en Somni, ¿va? No me recuerdo de ese último toque, pero sí fueron como... fácil, unos 8 años con la banda. Sí, bastante, ¿verdad? ¿Y cómo pasaste de ser ese Eduardo al Eduardo acá? O sea, ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿Así? Porque ya estudiabas leyes, o sea, ya estabas así como que formándote en eso, pero, uh-huh. O sea, yo te conocí en ese entonces y no tenía idea que tenías intenciones políticas ni nada, pues, o participar así en... Ajá. Sí, pues, pero digamos que siempre... se ha mantenido como ese mix de cosas. Digamos que mientras hacía música, pues estaba estudiando Derecho. Claro. Y me gustaba la literatura. Y ahorita mientras estoy haciendo política, siempre pues agarro la guitarra y sigo escribiendo cosas. Entonces, claro, como que siempre se mantienen como mezcladas las cosas. Digamos, la música es una cosa que me persigue a todos lados. Sí, claro. Uh-huh. Es que también, o sea, se vuelve tan parte tuyo, ¿eh? Que no puedes escapar de ello, pues, o sea, es uh-huh. Una pasión y se va a quedar ahí para siempre, ¿eh? No sé si viste esa película, El secreto de sus ojos. La Argentina, así como... Ah, sí, la vi. Y cuando están hablando acerca de las pasiones, dice que un hombre nunca escapa de sus pasiones, pues, o sea, puedes cambiar de mujer, puedes cambiar de país, puedes cambiar de todo, pero de tus pasiones nunca vas a huir, ¿verdad? Sí, qué buena película esa, por cierto. La acabo de ver, está en Netflix, por si la... Sí. Yo la vi hace como 3-4 años, pero sí me explotó la cabeza. Es una joya, mano. Sí. O sea, bien actuada, bien dirigida, o sea, no le envidia nada a Hollywood, ¿verdad? Buenísima. Sí. Y vos en todo tu haber de estudiar Derecho, de toda tu vida, ¿alguna vez te esperabas como este nivel de riesgo para tu trabajo? Fíjate que no, de hecho, bueno, tal vez en algún momento, pero uh-huh. Hubiese pensado que iba a ocurrir tal vez en el momento en el que yo empezara a tratar de tener posiciones... digamos como más públicas, okay. Mucho más públicas, pero en este caso para mí era una elección del Colegio de Abogados. Yo iba como prosecretario de la junta directiva del colegio. Uh-huh. Yo pensé que por ser un puesto que no parecía tener tanta relevancia hasta cierto punto, digamos en el imaginario social, sí, claro, no iba a tener este nivel de repercusión, pero pues resulta que ahorita prácticamente cada elección están tratando de bloquearla y todo, entonces, pero no, honestamente pensé que
podía hacerse un poco de política democrática, al menos en los espacios pequeños. En los espacios periféricos, digamos, ajá. Es que también es importante, ¿no? O sea, como que se dieron cuenta, a mi forma de leerlo, pues, de entenderlo, es de que, o sea, como que Semilla se les pasó bajo el radar en las elecciones. Porque las elecciones pasadas igual votaron a un montón de candidatos, hicieron un montón de cosas que quisieron. Y Semilla se pasó así bajo el radar y ganó. Entonces se quedaron con esa espinita de Además, yo nunca pensé que fuera a ocurrir algo así, porque estratégicamente era una cosa muy absurda. Digamos, nosotros obviamente íbamos fuertes en la campaña para el colegio, pero realmente las estructuras con las que nos estábamos enfrentando pues también tenían cierto nivel de jale electoral. Entonces, haber hecho una movida de estas realmente pues fue una cosa muy absurda en términos estratégicos para eso. Entonces yo jamás me imaginé que fueran tan pendejos. O sea, que se fueran a ir por como estrategias que nos dimos cuenta en 2023 que igual no funcionaron y solo le daban más auge y más poder y más relevancia al partido. Sí, entonces ya cuando te cometiste 3, 4 errores seguidos, similares, por lo menos te detenés y decís, tal vez esta vez no convenga perseguir a nadie porque estamos dándoles... Entonces, pues, pero se volvieron a equivocar y lo van a seguir haciendo. Eso sí estoy convencido, porque no son muy astutos ni muy inteligentes. ¿Y qué fue lo que más te pareció así como que difícil del proceso en cuanto a lo personal y lo profesional también? Pues porque también trabajas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue eso de que te atraparon, te agarraron y te fueron a traer a un lugar así bien raro? Y vos, o sea, ¿cómo fue la comunicación ahí de todo ese proceso, ¿va? Sí, yo creo que lo primero es lo indignante que es que no puedas hacer política en ningún espacio. De ningún espacio. Que todo tenga que estar siempre absolutamente controvertido, siempre tiene que haber de por medio un tema de que miras al otro como el absoluto enemigo. No puedes tener una política en la que miras al otro como el adversario a vencer, pero con el que se vale tener ciertas normas que van a regir el proceso y que vas a... Entonces, creo que eso, digamos, lo indignante de no tener espacios de participación democráticos. Luego, pues, ya en el encierro, digamos que es un asunto cíclico en el que, bueno, de repente tratas de mantenerte con el ánimo arriba, tratando de hacer todo lo posible para estar con el ánimo arriba, comer bien, no sé qué, dormir, estar haciendo ejercicio, todo eso, pero siempre hay un momento en el que caes en cuenta de que estás encerrado y que no sabes cuánto tiempo va a pasar, y entonces tenés bajones bastante fuertes, y pues tenés que al día siguiente decir, bueno, ya, el bajón fue ayer, hoy es otro día y tengo que... Porque te puedes... Y ahí sí tenés que vivir día a día, ¿verdad? O sea, día no puedes estar así como que con ansiedad adentro de que... Lo puedes hacer, y digamos que yo pienso que en general en la vida hay una parte donde vos tomás la decisión de qué actitud asumir ante las cosas. Entonces, porque si te querés meter en que te deprimís, lo puedes hacer fácilmente. Digamos, tenés todas las condiciones dadas para caer en depresión y no levantarte, ¿va? Pero yo, digamos que mi decisión fue no hacerlo, y aún así sí había momentos muy angustiantes, ¿va? Sí, retadores. Sí. ¿Y me puedes explicar a mí y sobre todo a la audiencia la naturaleza de los cargos que te imputaron y cómo se relacionan con tu defensa del partido Semilla? Mira, la naturaleza es el delito que me imputa el Ministerio Público es falsedad ideológica. Okay. Y, digamos, tiene que ver con el proceso de constitución del partido en el 2018, donde firmamos hojas de adhesión, se ingresan al Tribunal Supremo Electoral, y yo como notario legalizaba una firma que iba en la parte posterior de la hoja. Okay. Entonces, en algunas hojas pues hacen falta unas firmas, y
bueno, digamos, la ley electoral establece ahí que cuando ocurren ese tipo de errores, lo que hace el Tribunal Supremo es rechazarlas y se continúa con el proceso y ya estuvo. Sí, es un asunto administrativo. Uh-huh. Pero pues el Ministerio Público está tratando de ver como que por 7 errores que se cometieron, uh-huh, se constituyó ilegalmente todo un partido que para eso necesitas 25,000 afiliados. Claro. Al final se metieron más de 100,000 porque la mayoría las rechazaban. Uh-huh. Entonces el discurso es montaron un partido en base a firmas falsas. Es decir, por 7 firmas. Por 7 hojas con errores. Es un absurdo total. Sí, pero estas narrativas, ¿no sentís vos que hasta cierto punto, o sea, no en una mayoría en la población, pero sí como que está pegando en ciertos sectores y como que no se bajan del barco? Entonces, mientras más siguen diciendo eso, y, o sea, como que muchas personas lo empiezan a creer realmente, ¿va? O sea, ¿vos cómo ves esa como... No tanto desde adentro del partido, las personas que conocen o que saben de política y todo este tipo de asuntos, sino que las personas que no saben de política, sino que solo ven las noticias? Yo, ¿no? Honestamente creo que no les cree nadie. Okay. O sea, se ve mucho en redes sociales. Mucho ruido. Pero porque hay mucho net center. Es decir, vos agarrás al azar quién te comentó... Sí, las firmas falsas. Te metes, siempre son net centers. Realmente yo sí creo que la gente en general comprende que es un montaje. Y si no lo comprendieran y si las muestras fueran diferentes, por ejemplo, no hubiéramos ganado en el colegio, uh-huh, ¿verdad? Es decir, el relato, que eso tendría como repercusión que el relato está teniendo un efecto en las cosas. Okay. Pero quisieron montar este discurso y ganamos el colegio de abogados, lo cual quiere decir la gente tiene claridad de qué es lo que está ocurriendo. Y por el otro lado, digamos, los adversarios, porque sí hay adversarios, sí, claro, no necesariamente enemigos, sino sí hay personas que son adversarios, que bueno, que sí ya ejercen la política de tal manera que, bueno, dicen, yo sencillamente pues no simpatizo con ellos, pero no me voy a montar tampoco en ese discurso barato, ¿va? Sí. Entonces, yo honestamente creo que los que se creen el discurso serán un 0.05% de la población. Entre está Beltranena y sus amigos. Sí, el otro día tuve una experiencia bien surreal de que fui a... Espera, solo voy a arreglar esa cámara. Retomamos. Pues sí, te estaba contando de que tuve una experiencia surreal el domingo o el sábado. Fui a un festival de la libertad, por la libertad, y estuvo Agustín Laje, sí, vi que estuviste ahí, Danan y todo, y sí hay muchas personas adentro de ese mundito donde que sí creen que es así, o sea, es fraude, que hubo fraude, pues, o sea, sí. Sí, era la convención de los malos perdedores. O grandes perdedores, ¿no? Pero sí te das cuenta como que, o sea, esas personas hasta cierto punto sí existen. O sea, no sé qué tanto se compran ellos como que el discurso o simplemente solo lo agarran porque necesitan como que algún tipo de identidad o tener un enemigo en común que para ellos les tenga sentido, pues, porque eso ven como que desde este espectro a semilla, ¿va? Y a mí por eso me gusta como que conversar con diferentes lados y diferentes personas, porque me gusta mucho entender cómo puede pensar cierto tipo de personas, ¿no? Entonces... Sí, no, pero sí están bastante perdidos. Sí, necesitan una asesoría política porque ya, digamos que el discurso ya fueron... Ahorita ya vamos llegando al 3er año. Sí, del mismo discurso. Sí. Y siguen con el mismo, ya bájense del barco. O sea, ya no funcionó. Miren hacia el futuro. ¿Y cómo es el caso como el tuyo y también los diferentes casos que han habido asociados al mismo tipo de lo de las firmas falsas y lo de fraude y la Constitución? ¿Sí crees que sí están armando un caso a base de criminalizar personas o simplemente es como que
pura coincidencia que a todos los estén agarrando por lo mismo, digamos. ¿Te referís, digamos, a todo el tema de la constitución del partido? A lo de la constitución y a como probar de cierta forma que hubo fraude. Porque esa es como una de las teorías que hay, pues, o sea, como que te agarran a vos y que te hacen declarar cierta cosa con tal de que firmes y te suelten, ¿va? Algo así es como que la dinámica que yo entiendo. Sí. ¿Cómo lo ves vos? Mira, creo que al principio, digamos, en la transición, el objetivo era bien claro que, como salía ahí diciendo aquel, no asumirá. Entonces, el objetivo era evitar que asumiera. Claro. Luego, que no pudieron evitar que asumieran, pues era desgastar. Y el tema de tener suspendido y cancelado el partido fue porque pues, Samuel ganó la presidencia en esa primera elección del Congreso para la Junta Directiva. Samuel era el presidente del Congreso, que fue el diputado más joven en sentarse en la silla presidencial del Congreso de la República. Y bueno, digamos que ahí el objetivo ha sido mantener al margen de la posibilidad de dirigir el Congreso a la bancada. Ese es el objetivo en ese momento. Y luego, pues, es sostener en el tiempo pues, un relato que a ellos les permita básicamente mantener este estatus del partido, pero digamos, el objetivo es básicamente ahí sí que no puedan asumir las posiciones de control en la Junta Directiva y en comisiones del Congreso de la República, y lo han mantenido así, digamos, hasta el día de hoy. Los de la bancada semilla no han podido sentarse en posiciones de presidencia, vicepresidencia, secretarías en esos espacios, y eso realmente el margen de maniobra que les dan a lo interno del Congreso, pues sí se complica bastante. Sí, es duro, ¿ah? Porque sí, ya te toca como que negociar a través de terceros, o sea, no tan directo, ¿ah? Sí, digamos que, por ejemplo, derechos que tienen bancadas que sí tienen sus plenos derechos vigentes, por ejemplo, tienen derecho a asesores, ¿verdad? De bancada. La bancada, pues, no tiene el derecho a tener a los asesores de bancada. Como junta directiva, si tenés la junta directiva, te permite tener también a más equipo que básicamente representa pues más mentes pensando, más brazos haciendo. Sí. Entonces, te restringe un montón de posibilidades. Y pues bueno, no digamos todo lo que implica también estar en la junta directiva y poder colocar de acuerdo a tu forma de ver el organismo legislativo a ciertos directores a lo interno del organismo. Entonces, mientras tanto, pues han tenido que trabajar con su estatus de diputados rasos, ¿no? Sí, claro. Entonces, el margen de maniobra ha sido complejo para ellos. Sí, porque muchas personas como que culpan mucho al partido oficialista de que no tiene como ese poder que se miraba en otros gobiernos, ¿va? Porque, o sea, nadie dudaba del estatus, ni se los quitaban ni nada, sino que simplemente eran oficialistas y tenían todos los derechos de oficialismo, ¿va? Exacto. Pero tenías toda la junta directiva, sí, todas las comisiones. Ajá. Entonces, ¿cómo le explicarías vos a una persona que no entiende mucho del Congreso como que este tipo de cosas? Pues, es decir, para mí es como nunca, digamos, en los análisis que se hacen a lo interno del legislativo, nunca podés sacar esa variable, ¿verdad? No tenés el acceso a las posiciones más altas de poder dentro del legislativo. Entonces, cada una de las... Lo que pasa es que ya en el día a día se te olvida. Digamos, decir solo... No están consiguiendo los votos. Pero no tenés tampoco la maquinaria institucional para hacerlo. Digamos que al final de cuentas, a lo interno del legislativo, pues sí, tenés formas de hacer consensos y brindar apoyos de carácter político, pero si tenés esas posiciones, de lo contrario te vas quedando poco a poco sin esas herramientas. Entonces ellos pues han aprovechado esa situación, y lo sorprendente es que aún así, digamos, la bancada ha tenido algunos logros importantes, pero
no sacaría yo jamás, digamos, en mis análisis esa ecuación, esa variable. Que no se puede ignorar, ¿o sí? O sea, es así como que juegas fútbol sin una pierna, pues, ¿verdad? Es así como... Ajá, exactamente. Y te exijan lo mismo que alguien que tiene dos. Ajá, no tenés cambios, no tenés... Ajá, te sacaron roja 2 y el técnico no está, ajá. Sí, es complicado. Y en tu acusación, ¿cómo ves el rol de la fiscalía en este tipo de cosas y los tribunales como el sistema de justicia en general? O sea, porque una cosa es verlo de afuera, otra cosa es verlo de adentro y otra cosa es padecerlo. Sí. Porque yo puedo tener un análisis y muchas personas también, así como que sabemos que las salas y todo, corrupción y lo que sea, pero ya cuando estás ahí, ¿cómo es vivirlo realmente? Pues, o sea... Mira vos, la verdad es que da lástima, da mucha pena ver a un juez como Freddy Orellana absolutamente vendido. Seguramente se juntan a cenar con la fiscal y ahí se ponen de acuerdo en cómo van a hacer el siguiente caso, cómo van a armar el siguiente caso. A mí me cuesta pensar que una persona que llega a ser juez, digamos, entra a estudiar a la universidad, se gradúa y luego dice, bueno, voy a ser juez, y luego convertirte en un juez vendido, que ni siquiera estudia sus casos y llega a improvisar de qué manera va a argumentar que te va a mandar a prisión sin ninguna justificación, que tartamudea, que te dice que porque diste un discurso tipo Fidel Castro o Hugo Chávez te vas a ir a prisión, que porque tenés trabajo y trabajas en el Congreso de la República te va a mandar a prisión. Ajá. Realmente una cosa es ser mediocre, que es bueno, digamos, estás en el punto medio, no sos ni chicha ni limonada, no sé, no te definís. Una cosa es ser mediocre, pero eso es llegar realmente muy bajo y ser eso es ser miserable y casi que un mercenario, ¿no? O sea... Un mercenario, pero es asqueante, digamos, es de ya dar asco de utilizar el sistema de justicia como si fuese un juguete, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí miro yo que, bueno, el Ministerio Público es o sea, su bandera es lo absurdo y lo estúpido, y en este caso... En el caso, por ejemplo, de Freddy Orellana, es la representación de lo más bajo que puede llegar a ocurrir en un sistema de justicia. Ok. Sí lo interpretas vos como que, o sea, un títere de un sistema que está mal, pues, ¿va? O sea, es así como que claramente son otros los que mandan, son otros los que deciden antes de que vos estés ahí, ¿va? Exacto. Qué complicado. ¿Y vos no crees que también, más que un mensaje para Semilla o en general al partido, ¿no crees que es como un mensaje para la población también? Absolutamente. Como ahorita lo que vimos en la USAC, ¿va? O sea, en lo de psicología y en lo de derecho, que, o sea, que no importa si tenés argumentos, no importa que tengas nada. O sea, aquí no vas a ganar porque no sos cuate de tal, ¿va? Y ahí se acabó el debate. Sí, el mensaje siempre va dirigido, digamos, los mensajes siempre son simbólicos. Héctor Chaclán y Pacheco fueron a manifestar, salieron con los pueblos indígenas a manifestar, hicieron resistencia. Y el mensaje es: salgan a manifestar y van a resultar presos. Alcen la voz y organícense y van a resultar presos. En mi caso es: métanse a participar en política gremial, participen en elecciones y van a resultar presos. En el caso de Chepe Zamora, el mensaje es: escriban, hagan periodismo y van a resultar presos. El mensaje, por ejemplo, Jorge Santos del Tribunal Supremo Electoral es: hagan bien su trabajo y atrévanse a no colaborar con nosotros porque estamos montando un caso y van a resultar presos. Entonces, digamos, siempre tiene una significancia hacia afuera en la que quieren que vos representes un mensaje que le están mandando al grueso de la población. Entonces,
lo que provocan es, mejor no participo, mejor no digo nada. Mejor no soy periodista, porque ¿cuántos periodistas están también en el exilio, verdad? Mejor no Estuardo Campo también, ¿verdad? Que fue un fiscal que persiguió y a gente que le estaba haciendo mucho daño al país y muy objetivo en sus casos. Le acaban de dar una sentencia absolutoria. ¿Y qué pasó? Por ser un fiscal que hacía su trabajo, como hay otros fiscales afuera en el exilio que pueden hacer su trabajo, atrévanse a hacer su trabajo y los vamos a meter presos, los vamos a perseguir, Entonces, siempre está ese componente de querer mandarle un mensaje a la gente. Lo bueno, digamos, está lo que vos decías ahorita, ¿verdad? Digamos, que en distintos espacios la gente ya entendió que te están queriendo dar ese mensaje y la gente está diciendo, pues no me importa. Igual están tan debilitados ya, que es como, recibo el mensaje, pero no me importa, yo voy a hacer política, voy a hacer periodismo, voy a hacer mi trabajo bien y nos vamos a organizar los estudiantes y la sociedad civil en distintos espacios. La gente se está metiendo a partidos políticos, la gente se está levantando en un montón de aspectos y, digamos, los fenómenos que han venido ocurriendo en los últimos 10 años dan muestra de eso. Sí, la verdad sí, eso te iba a decir, cabe que los últimos 10 años han sido como que bastantes convulsos en cuanto a mover un cacho el status quo, así como que durante mucho tiempo, o sea, no es como que antes no se hubiera hecho, pues, pero o sea, siempre se ha hecho, ¿va? Pero ha sido más notorio y más como más tangible, perdón, que los últimos años, ¿va? Así como que vos decís así como que, bueno, sí están sucediendo cambios, se sienten cambios en la sociedad civil y por ende en las cosas políticas, pues, ¿va? Sí, y a veces ellos en su análisis cometen el error de pensar que porque la gente no salió a manifestar, entonces la gente está apática a lo que está ocurriendo. Y lo que ocurre es de que, digamos, los periodos de convulsión extrema son extraordinarios, son momentos extraordinarios. No puedes, digamos, el grueso de la gente no va a salir a la calle cada 2 meses. No trabajan pues y todo. Y yo, digamos que ahí cierto punto a la conclusión a la que he llegado es que, digamos, el pueblo como actor social y político va a estar sobre todo en las grandes batallas, ¿verdad? Y ha demostrado estar en las... Pero digamos que cuando son intermedias, como que hay presiones, pero el pueblo como actor político, cuando se hace absolutamente presente es en los momentos clave. Y en los momentos clave van a estar. Entonces, digamos que son los que terminan dirigiendo y dirigiendo el rumbo del país. A mí de los que mencionaste, de todos los que han criminalizado, lo único que tengo mis reservas al respecto es con Chepe, la verdad. Así. Ajá. Pero, o sea, tengo un debate ahí con él, ¿va? Porque si bien entiendo como que el valor del periodismo y el de decir así, o sea, de informar, y entiendo la relevancia que tenía él como figura, ¿va? Y creo que más por eso es la persecución, porque es una figura, ¿va? Porque es como que bajarte a un gigante, pues bajarte a un medio gigante, y ese era el mensaje en general. Más no estoy muy de acuerdo con las formas, porque sí siento yo que se prestaba mucho a lo que lo acusan, ¿va? Entonces sí siento yo que en ese punto específico sí no estoy de acuerdo con esa manera de como que él se creyó mucho la figura y el personaje, ¿va? Como que él ya tenía cierto poder político y cierto alcance con ciertas figuras que se creía intocable. Y creo que el poder también te puede provocar ese tipo de cosas, pues, ¿vas? Así como que llevas por cierta cantidad de tiempo haciendo lo que haces y siendo amigo de tal y amigo de todos los que tenías que ser amigos, ¿va? Y después como que te cayó y como que ya volverlo, no, es que es por la libertad de expresión. Siento yo que es como que muy simplificarlo también hasta cierto punto, pues. O sea, porque sí entiendo que sea por eso, porque sí hacía ruido. O sea, el peladero era un gran, o sea, era un gran asunto. Es que realmente fue
Lo de Miguelito. Miguelito y Yamatei fueron los causantes de que Chepe esté en prisión. Claro, pero si vos te pones a buscar, o sea, en las cosas que él hizo antes, tampoco es como que tenga un récord así, o sea, perfecto, pues, sabes que, no sé, o sea, es polémico para mí. Es polémico. Es polémico. No quiero que el podcast se trate de eso, pero sí. Pero sí es un asunto que a mí me deja a veces así como que, porque he preguntado también con periodistas y con Mara así, como que mucha Mara, si bien defiende como que la idea de la libertad de expresión y como que hasta cierto punto tienen el poder narrativo ellos como periodistas de decir lo que quieran, ¿va? Uh-huh. Y de darle la figura que quieran a cierto caso, ignorando ciertas sombras, ¿va? Entonces ahí siento yo que, o sea, tampoco está bien, pero va, está bien. Así. Sí, digamos que yo desconozco muchas de esas interioridades o, sí, claro. o minuciosidades de del proceso y de lo que sea, uh-huh. Pero hay un momento en el que sencillamente llegas a una conclusión y o sea, para mí la conclusión está criminalizado porque se ha atrevido a criticar al poder público, es decir, y exponer casos como la alfombra mágica. Exponer eso es todo turbio. Entonces, sí, o sea, que le llevaran una maleta, un fajo de billetes enrollados en una maleta para poder incidir en la minería en el oriente del país. Sí. Entonces... ¿Y qué mensaje querés dejar vos de tu experiencia? O sea, ¿qué aprendizajes querés dejarle vos a la gente que tal vez tenga alguna intención de participar en algún tipo de política, no necesariamente electoral, sino también gremial, en uh-huh. todos esos? O sea, ¿qué mensaje sería el que vos traerías después de tu experiencia? Yo lo que le he estado diciendo a la gente es que participe, que se metan a participar. Lo importante es que la política se ejerza de forma colectiva, es decir, uh-huh. porque a veces nos lanzamos a las cosas solos, pero mientras estemos acuerpados con un grupo de gente con el que nos sentamos cómodos, porque también, digamos, yo en distintos espacios en los que fui probando, en la universidad, uh-huh. yo me di cuenta que la política realmente era muy básica y muy sucia. Uh-huh. Era meterte necesariamente para apoyar al decano. ¿Es de la USAC, ¿verdad? Sí, yo soy de la USAC. Entonces, hacer política estudiantil muchas veces te metes, ayudas al decano, el decano te ayuda con tus procesos adentro de la universidad. Y la gente sabe que si estás cerca del grupo gremial vas a salir más rápido de tus privados, de tu tesis, porque tenés el conecte ahí con la unidad de tesis y es una cosa realmente muy, muy básica y muy... Sí, entonces, chafo, ¿no? Y que lo está replicando el actual decano, ¿eh? No. Que compra a los estudiantes con ese tipo de procedimientos, cuando en realidad lo que deberían estar haciendo los estudiantes es estudiar. Tratar de decir, nosotros queremos condiciones igualitarias para salir en tiempo, claro. ¿No? Entonces, pero sí hay una disidencia interesante también ahorita en derecho, uh-huh. en los estudiantes, pero ¿a qué quiero llegar? Digamos que encontrar un espacio de formación y de política donde sintas que estás con gente que vale la pena, cuyas ideas, cuyas prácticas uh-huh. a vos te hagan sentir cómodo. Claro. Y una vez encontrás ese espacio, tratar de ir haciendo política. Vas a cometer errores en el camino, vas a perder elecciones, vas a perder un montón de... Digamos, implica también dejar un montón de vida en el camino. Te toca de repente viajar, dejas de lado un montón de aspectos personales, pero también... Dejas la banda. Dejas tu banda de rock. Pero en el camino también aprendes un montón de cosas. Sí, va. Conoces muchas personas. ¿Y en algún momento del proceso te sentiste como solo, digamos? Porque mucha de la crítica cuando vos te capturaron era
el poco apoyo que tenía el partido para con las personas que criminalizaban, ¿no? Entonces, ¿te sentiste algún momento solo o siempre te sentiste acuerpado? Mira, mis compañeros y compañeras me acuerparon desde el principio. Okay. E incluso gente... Se hizo viral una foto tuya con el Illescas, ¿no? Sí. Que él todo feliz. Sí. Ahí saludos al Illescas. Que acaba de tener una participación ahí en la escuela de psicología. Bien duro, mano. Sí, pero muy bien hecho. Fíjate que siempre estuve acompañado de mis compañeros y compañeras. Yo creo que también estos procesos políticos dejan experiencias anteriores y sí se cometieron errores en experiencias anteriores. No digo que todo lo que pasó conmigo haya sido perfecto, pero también hay aprendizajes que van dejando los momentos que han ido ocurriendo. Aún así, pues sí hubo momentos que me sentí solo, pero es inevitable. Claro. Es inevitable, estás preso, pues. Entonces, lo que traté, pues, fue básicamente de utilizar los momentos de soledad para tratar de aprenderme un par de canciones de la guitarra, leer algunos libros. Entonces, eso, tratar de aprovechar el tiempo. ¿Y qué leíste ahí adentro? O sea... Mira, leí a un autor que no había leído nunca, muy bueno, que se llama Horacio Castellanos Moya. Okay. Entiendo que es salvadoreño, un libro que se llama Moronga. Leí El hombre duplicado de José Saramago. Hay una película de ese libro. Que sale Jake Gyllenhaal. Yo creo que sí. No he visto la película, pero es de un compa que es profesor y que un día se pone a ver un video en VHS y se ve ahí. Ajá. Entonces empieza a buscar al duplicado. Buenísima. Sí. Leí El bestiario de Cortázar, que no lo había leído. A mí me gusta Cortázar. Digamos, había leído Rayuela y algunos de sus cuentos como El perseguidor. Pero pues ahí estaban los cuentos estos del bestiario, de Casa Tomada. No recuerdo los otros, los títulos de los otros cuentos, pero digamos, hubo uno que me gustó mucho, de unos compas que se suben a un bus y todos se les quedan viendo y empiezan a portar muy hostiles. Ellos no entienden qué es lo que está pasando. Los empujan, les gritan y ellos no entienden qué está pasando hasta que empiezan a observar alrededor que todo el mundo lleva una flor en maceta. Todos andan con una flor en maceta. Entonces la hostilidad era porque ellos no cargaban la flor. Entonces se bajan del bus sintiendo que casi que los matan y van y corren a comprar una. Y luego ellos también andan con su flor. Entonces también hace pensar un poco a veces en la hostilidad de algunos discursos que usan la flor como bandera, ¿va? Cortázar, me llevaron una edición que acaba de salir del Memorial de Sololá, que toda la Mesoamericana. Y bueno, varios libritos aproveché para... estaba leyendo una biografía de Sócrates, de Karl Kraus. Ok, sí. Interesante. O sea, sí, sí, estuve leyendo bastante. Muy bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí adentro? 6 meses. 6 meses, es bastante tiempo. ¿Y cuando te tiraron esa de que tu discurso era así como muy fidelista y muy castrista? ¿Qué? O sea, ¿qué te deja eso del...? Mira, la verdad es que... O sea, y si sí que no entiendo cuál es el problema, ¿no? O sea, empezando por ahí. Pero para empezar, no era eso. No, es decir, es alguien que viene de alguien que jamás se ha sentado siquiera a escuchar a los líderes políticos, sean de derecha o de izquierda. El discurso de Fidel y de Chávez iba muy, muy distante a algo como lo que yo dije en la calle ese día. Entonces, es tener
no tener ni medio dedo de profundidad teórica, ¿va? Es como jugar y entiendo como que eso, como que vos estás presenciando eso en carne propia, ¿va? Y como que te tiran algo así, es como hasta cierto punto creer que es un absurdo, ¿va? Que estás como en una serie, ¿no? Es como bien surreal, ¿no? O sea, ajá, en un libro de Kafka. Ajá, así como que te están tirando una acusación así, o sea, y vos como abogado y notario, ¿cómo recibís esa información y lo tomás en serio, ya sabes? Ajá, exactamente. Pero ese fue el mensaje que les dio también la gente del colegio, o sea, los abogados y notarios que todos los días se mueven en tribunales, que saben de notariado, los abogados dijeron, es una estupidez lo que están haciendo y entonces ganamos la elección del colegio de abogados y notarios de Guatemala. El mensaje es, no les creemos sus estupideces. Claro. Y ahora, ¿qué te toca hacer a vos adentro del Kangi y todo esto? O sea... bueno, mira, ahí hay transformaciones de distinto tipo, que pasa por la dignificación del agremiado, mejoras de procesos de digitalización, tema de plan de prestaciones. Okay. Entonces, digamos, el tema de... Y bueno, todos están unidos, y todo el tema de transparencia. Pero digamos, para ponértela muy fácil, digamos, las cosas más básicas no están sirviendo. Vos te metes a la página del Colegio de Abogados y Notarios hoy y la página da pena para ser de un grupo, métete. Entonces ahorita se está terminando un proceso de contratación que venía de muchos años atrás. Está bien chafado. Y se va a empezar a trabajar con una nueva empresa que va a mejorar toda la página del Colegio de Abogados. Se están empezando a elevar el nivel académico de los cursos que se han venido dando en el colegio. Y bueno, digamos, el gran reto, porque realmente la razón de ser del colegio es todo el plan todos los planes previsionales que tienen que ver con jubilaciones, apoyos durante la vida del agremiado, durante la maternidad, enfermedad, y todos esos procesos. Sí, hablar por los derechos ahí. Ver de qué manera se logra reestructurar todo el plan de prestaciones para que sea más asequible para los agremiados, para que llegue a más cantidad de gente, y para ir mejorando el plan de prestaciones, que tiene una importancia gigantesca para el gremio. ¿Por qué crees que hay tanto abandono en muchas cosas aquí en Guatemala, sobre todo como cosas así pequeñas, o sea, como una página web, man? O sea, ¿por qué crees que están así, o sea, que en ciertos sectores y sobre todo sectores públicos sea como que abandono hasta en eso, pues? O sea, ¿crees que es porque, o sea, falta de recursos, falta de interés? O sea, ¿qué pasa ahí? Falta de recursos no es, ¿verdad? Es falta de interés y de repente privilegias otras cosas antes que llegar a hacer tu trabajo. Digamos, cuando llegas a un puesto directivo y lo que estás privilegiando es si vas a ganar una elección o si vas a hacer tal negocio. Se te olvida cuál es la razón de ser de tu cargo y no empiezas a pensar, bueno, ¿qué cambios podemos generar? Te acomodas a tu puesto y dejas de ponerle atención a la razón de ser de tu cargo. Entonces, en general, yo veo eso mucho en la política, que llegan las personas a su cargo y suelen olvidarse de cuál es la razón de ser para el que llegaron a ese lugar. Entonces empezás a perder tu tiempo en cuestiones periféricas que no tienen que ver con la naturaleza del cargo al que llegaste. Entonces creo que ese es uno de los grandes problemas. Los políticos no están haciendo la tarea que les toca conforme al cargo que están ocupando. Claro. Y no sientes que también parte de culpa de eso es como que se queden tanto tiempo dentro de un cargo. O sea, es así como que ya... Como que un diputado que ve ahí 12, 16, 20 años y como que ya
como que sus prioridades empiezan a cambiar y como que también, como que el sentirte intocable también hace eso hasta cierto punto, ¿no? Te diría que puede ocurrir, pero también hasta cierto punto, si te das cuenta, el 70%, de los diputados que entraron a esta legislatura y la anterior eran nuevos y han dado resultados penosos. Entonces, yo más bien creo que es bueno que hayan políticos de carrera y que hayan lo mismo que, por ejemplo, jueces de carrera. Creo que la profesionalización de la política es absolutamente necesaria, pero si tenés a un personaje que llega y está 4 años y luego nunca más volvés a saber de él porque resulta que le dieron la casilla 10 y entró de chiripazo, nunca le interesó realmente la política y se quedó ahí porque llegó. Entonces, creo que sí es necesario que se profesionalicen los políticos. Y sobre todo lo que legislan, ¿no? O sea, van a ser muchos ahí, no son abogados. Sí, muchos y ahí. digamos que también creo que el diseño legislativo que tenemos actualmente no ayuda, porque, por ejemplo, cuando vos presentas una iniciativa de ley, pasa a comisión y las personas que hacen el análisis técnico de esa iniciativa son los mismos diputados. Y creo que es un problema que no existen realmente como instancias asesoras para el Congreso que tengan una función mucho más técnica. El diseño, por ejemplo, inglés, tienen pequeñas, no sé cómo llamarles, secretarías o pequeños grupos de expertos al que, por ejemplo, si vos necesitas acudir en materia, pero son 500 temas, digamos, temas de minería, temas de tecnología, temas de niñez, temas de lo que se te ocurra, tienen un experto que los asesora. Entonces, los chinos también, ¿no? O sea, los chinos también son todos profesionales adentro de su partido y todo eso. Exacto. ¿No? Digamos, no digo que el político no tenga que ser experto en algo, porque pero tampoco puede ser un todólogo. Entonces, creo que está haciendo falta mucha asesoría técnica en el legislativo. Sí está complicado, ¿no? O sea, ¿y crees que...? Porque el otro día se lo preguntaba yo a Julio Flores, el director del CNC, y él me comentaba que como que ahorita se están poniendo las bases, los códigos de ética y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero como que este modelo de hacer estos cambios e implementaciones tenga que ser sostenible durante el tiempo para que realmente podamos ver un cambio, pues porque yo creo que en nuestra generación ya no va a haber ese cambio tan tangible, pues tan así que vos digas, ganan, sí, se siente distinto, pues, pero tal vez nos morimos pero valió la pena. Dejamos algo de aquí a... La verdad es que los procesos sociales son largos. Es decir, yo lo he dicho así, digamos, en términos colectivos, 15 años es una nada. Sí. ¿Va? Entonces, mientras en lo personal 15 años es un montón de tiempo, ¿verdad? Que fácil un sexto de la vida. Sí. Si te va bien y te morís viejo. Pero creo que los cambios estructurales pues sí pasan necesariamente por una transformación cultural muy profunda de toda la sociedad. Y no es lineal, ¿no? O sea. Y no es lineal de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, hace falta también mucho intercambio, ¿verdad? Acá en la ciudad, las lógicas de pensamiento son unas, y cuando vos viajas al interior y te empapás de todas las culturas que están vivas en distintos espacios del país,
te das cuenta que no necesariamente tenemos que vivir con este estrés mental con el que vivimos todos los días y con esta ansia de posesión con el que también vive un montón de gente. Empiezas a darte cuenta que lo que nos está haciendo falta es ir a dar una vuelta al bosque. Tocar pasto, como dicen. Tocar pasto, cabal. Y relacionarte con todo tipo de personas. Aquí estamos realmente en una burbuja en la que nos estamos asfixiando. Entonces, y nos está haciendo falta relacionarnos mucho más entre todos. Sí, sentís vos que es parte del problema ese también, como que estar todos encapsulados en la ciudad, porque mucho el pensamiento capitalino es así como que somos lo que importa. Ajá. Y los problemas de acá son los que se tienen que resolver, y es así como que te resulta muy lejano cuando pasa algo así, no sé, en Huehue o en Sololá o en otro departamento, decís vos así como, bueno. Ajá. Lo desestimas. Sí, yo sí siento que es parte fundamental del problema. Además que vos acá estás, digamos, rodeado de concreto. Sí. O sea, estás rodeado de concreto, de vehículos, humo, estrés. Y ahora para poder entretenerte tenés que ir a un centro comercial. Yeah. Entonces los espacios públicos, digamos, eso de ir a una plaza, ir a la plaza central a caminar y tomar un helado, ir a tomarte un atol o algo así. Uh-huh. No es el día a día. Los barrios ahora están, digamos, todos cerrados, ¿verdad? Sí, ahora ya no existe la dinámica de barrio. Todas las colonias están cerradas. Entonces, cada vez estamos más aislados. Entonces, y lo peor es que, digamos, que eso se ha convertido como en la nueva forma de vivir en la high life. Sí, claro. Cuando los que suspiran por la vida europea es andar en la calle. Ah. ¿Va? Entonces... andar en metro, andar de un bus, andar en bici. ¿Va? Entonces es bien contradictorio. Para mí sí es absolutamente fundamental que los espacios públicos se vuelvan a revivir. Pero, de nuevo, lo que vos decías, ¿verdad? Los procesos culturales, sociales son largos y complejos. Es que lo que acabas de decir es bien interesante, porque muchas de las personas así que tienen dinero y que tienen como cierto poder e incidencia prefieren como aislarse y crear sus propios espacios de mentiras, ¿verdad? Así, para tener una sensación de que están como que caminando, como que prefieren hacer un cayalá y uh-huh. talar un árbol, uh-huh. miles de árboles, uh-huh. que darle salud a todos los espacios que ya están vivos, pues, ¿verdad? Entonces es como te dice mucho de la manera de pensar, ¿verdad? De que prefieren tener así pisteada la Muni para crear un centro comercial. Exacto. Y que todos estén ahí. O sea, si vos vas a Oakland cualquier día está llenísimo. Uh-huh. Y si vas a Miraflores también, y todos los centros comerciales hasta el culo. Uh-huh. Pero sí, o sea, yo me acuerdo que aquí vino un escritor que es muy bueno, que es español, que se llama Pastor Vico, ¿verdad? Es escritor y es filósofo moderno. Y él tenía una crítica bien fuerte acerca de retomar los espacios públicos, porque eso también nos está segregando, y la segregación genera todos estos síntomas de violencia, como sí. que vos ya empezás a resentir así como que por qué esa colonia está cerrada y por qué yo estoy aquí tirado en una casita, ¿va? En lugar de ese sentido de comunidad, porque antes era distinto, pues, o sea, vos convivías con diferentes personas de diferentes estratos sociales, uh-huh. arriba y abajo tuyo. Sí. Y era, pues, lo conocías, pues, y era una persona que conocías, ¿va? Entonces, esta crítica me gusta mucho porque es así de que, o sea, si bien hay otros factores también, pues, o sea, no lo podemos también... Sí, no puedes aislar del contexto. Ajá. Pero sí es bastante importante como que el retomar los espacios, ¿va? Públicos, privados, todos los tipos de espacios para que las personas convivan entre sí. Somos comunidades. Sí, y digamos que eso, vos que sos músico, sí, claro. Digamos que a mí siempre me causa como una tristeza gigante caminar por la Sexta Avenida un sábado en la noche a las 8 o 9 de la noche, y pues no miras a
No escuchás que haya una banda de rock tocando acá, una de salsa tocando por allá, que hay una presentación de un libro aquí, digamos. Creo que también esto que estamos diciendo repercute en la poca producción artística que está habiendo y digamos, la poca dignificación que hay de los artistas a nivel general, porque sí, no estás dando condiciones para que los artistas se desenvuelvan. Mientras si vos vas digamos, en algunos otros lugares, los artistas a veces no se dan abasto y empezás a ver que empiezan a salir músicos por todos lados y que claro, tienen dónde ir a tocar porque hay una gran demanda de... entonces, creo que hace falta muchísimo arte en la calle. Sí. Y eso para darle vida a la ciudad. Pero el que se encargó de eso fue Yamatei. Después de la pandemia creó una ciudad fantasma. Sí, okay. Y le imprimió mucho de su carácter, ¿verdad? Digamos, al país, el autoritario, una persona con problemas mentales, ¿va? Entonces dejó una ciudad vacía, oscura, triste, abandonada. Sí. El carácter del político reflejado en la vida pública. El otro día estaba teniendo una conversación con un cuate que es así de mis amigos más cercanos, pero aquel vino así... no es tan semillero, digamos. O sea, no es tan fan de semilla, ¿no? Entonces estábamos teniendo una conversación acerca de las diferencias entre el gobierno pasado y y como que estábamos hablando de esto, de cabal de los procesos de cambio, que muchas veces se van a detener las carretas porque eventualmente va a pasar algo o tal vez regresemos a otra cosa peor, no sabemos, ¿no? Pero él defendía mucho y siempre ha defendido que como el modus operandi de Yamatei, si bien no era idóneo, ¿va? Era funcional. Era efectivo, ¿va? Vos sabías como que la línea de mando para realizar alguna obra, sabías que ibas hasta estaba incluido en tu presupuesto, ¿va? Si vos querías construir una carretera, sabías que tenías que pistear a 5 personas antes para ganar esa cosa. Entonces yo le dije así como que, pero ¿cómo va a ser eso bueno? ¿Va? O sea, ¿cómo vas a pensar que eso está bien? Y él me dice, no, pero igual tenés un montón de trabajadores en el ministerio, en los ministerios que igual están devengando un salario, ¿va? Y no están haciendo mayor cosa, pues, refiriéndose a este tipo de obras, pues, o sea, como que vos estás licitando por una obra y como que el trabajador igual pase o no pase algo, igual la persona va a generar su salario. Entonces, como que él miraba ese como que soborno de 100,000 quetzales o hasta más como un incentivo para movilizar esto. Entonces o sea, el debate se centró en esas dos cosas. Pues yo le dije, o sea, si bien obviamente a la persona que trabaja en X ministerio o donde sea, le van a pagar su salario. Y su salario tiene que cumplir con estas cosas. O sea, es independiente de si pasa o no algo, ¿va? Y a un incentivo siento yo que está de más. Entonces vos querés una utopía, me dijo él. Yo, no necesariamente, ¿va? Pero, o sea, se podría trabajar como que un punto medio entre no recibir 1,000,000 de quetzales y hacer tu trabajo, porque lo tenés que hacer, pues, ¿va? Entonces, sí. Ajá, sí. La verdad es que creo que hace falta un montón de discusión en torno a los procesos en el ejecutivo y la obra y todo, porque es que también son realidades que no puedes obviar. Ajá. Todo el mundo sabe, ¿verdad? Son secretos no a voces, a gritos. Sí. Todo el mundo sabe, sí, que las cosas caminan de tal manera. Entonces, pero como sociedad no estamos discutiendo y decir, bueno, o sea, si se está dando ahorita en los procesos de contratación este fenómeno, pues bueno, ¿de qué manera hacemos que el incentivo no sea perverso, sino que sea lícito? Claro. No sé, ¿verdad? Lo que voy es que el tener las conversaciones incómodas sobre los procesos institucionales también es importante, ¿va? Como legalizar o regular el lobby, ¿va? O sea, como hasta cierto punto, como los gringos, ¿va? Que tienen así a los lobistas ahí metidos todo el tiempo, pues. Y ¿sí? no es algo que vos digas, se está escondiendo en un restaurante para darte una maleta con efectivo. Exactamente, o sea, la gente necesita hablar para llegar a consensos, acuerdos y lo que sea. Pero luego está la línea delgada entre hiciste lobby, entonces caíste en lo ilegal y te empiezan a perseguir
Entonces sí, los procesos... Hay discusiones incómodas en todo el entramado político institucional que hay que tener, ¿va? Así como se tienen conversaciones incómodas entre cuates o con tu novia. Tienes que tener con el Estado la conversación incómoda. ¿Y vos cómo ves ese como trabajo de la CC y los diferentes órganos judiciales con respecto a la interpretación de leyes? Porque muchas veces ese es el juego dentro de todo, pues. Es así como que vos tratas de pasar una ley y como que o alguien te pone un amparo, todo ese juego que siempre andan ahí haciéndose verga. ¿Cómo ves eso? Como que a veces como que el ACC interpreta una cosa que no necesariamente es como que la interpretación real, pero siempre como que hay un giro ahí de algún personaje adentro, o sea... ¿No te parece como que la ley debería ser un poco más explícita o es un riesgo que vamos a correr de por vida de que siempre van a haber interpretaciones distintas a algo que está escrito, ¿no? Sí. Yo creo que es un tema de diseño institucional. Es bien complejo para mí, por ejemplo, que estemos escogiendo magistrados por elección, digamos, ir y votar por magistrados. Porque digamos ahorita el diseño actual de la CC es uno coloca el colegio de abogados en elección, otro el presidente, otro el legislativo, otro el judicial, y hay uno que se me está escapando, y el Consejo Superior Universitario. Entonces, ¿qué hace el Consejo Superior Universitario teniendo tanta incidencia a nivel nacional? Es decir, la universidad... La idea no era mala, pero actualmente te estás dando cuenta que la universidad del país ya no se volvió un bastión académico. Se pervirtió y se convirtió en un brazo político que responde al interés de turno. Y está rezagada en cuanto a lo académico también, ¿no? Ajá. Entonces, y eso ocurre a nivel de la CC, al nivel de la Corte Suprema de Justicia, que su forma de elección es otra. A nivel de las salas de apelaciones también. Entonces, yo sí creo que el diseño institucional tenemos que revisarlo. Porque actualmente tenés, por ejemplo, salas. Porque ahorita estamos hablando de la CC, vámonos a las salas. Cada 5 años despedazas las salas y cada 5 años quebrás a la Corte Suprema de Justicia y te metes otra vez en el juego político de poner y quitar jueces. Sí. Entonces es la de nunca acabar. Yo creo que los jueces tienen que tener independencia económica, tienen que tener buenos salarios, los jueces sobre todo. Tienen que tener independencia funcional, lo cual les da también independencia, pues, de conciencia y la independencia judicial y estabilidad en el tiempo. Deberían ser los cargos más longevos, digamos. Más longevos, sí. Digamos, tal vez un extremo podría ser porque existe la figura de los jueces vitalicios, pero tal vez yo pensaría que unos 10 a 15 años, tal vez unos 13 años de un juez es un tiempo prudencial. Entonces eso te permite mantenerte invariable dentro de la variabilidad del ejecutivo y del legislativo. Cambia el legislativo y cambia el ejecutivo, pero el judicial permanece. Entonces creo que sí tendría una verdadera independencia. Y ¿verdad? Si fuesen jueces de carrera también, ¿verdad? Pero ahorita son jueces que va y los pone los diputados. Sí, es cierto. Entonces, ¿quién los pone? Y luego responden a ellos, ¿no? Entonces la independencia judicial es un gran tema que creo que ahorita en Guatemala ahorita está perdida esa batalla por el momento. ¿Y cuál sería tu opinión poco popular al respecto del sistema de justicia? ¿Esa crees vos de que, o sea, que los jueces tengan como que más independencia y que duren más tiempo? Sí, ajá. Yo también creo que sería muy bueno que el Congreso no se reeligiera. O sea, que hubieran elecciones en medio de un periodo otra vez para congresistas como en Estados Unidos o que estén desfasadas como en México. Mira, yo creo que 30 años porque ahorita son 30 años de democracia constitucional, ¿verdad? Del 85 para acá.
40 años. 40 años de democracia constitucional es un tiempo suficiente para venir y definir, necesitamos corregir ciertas cosas. Entonces, creo que estamos en un momento adecuado en términos temporales para hacer una reforma constitucional. Lo que pasa es de que no se quiere tocar el tema porque nadie confía en los representantes que están en el Congreso. Entonces, y bueno, también hay que ver todos los procesos para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente y todo, pero en términos institucionales creo que sí es momento de plantear una reforma constitucional para el sistema de justicia. Claro. Entonces, lo que habrá que ver es cuándo es el momento oportuno, el momento político. ¿Será que llegará ese momento? Va a llegar. Los dos, nosotros tenemos una frase con los compañeros de que la política y la vida es un péndulo. Ajá. Entonces, ningún proceso es eterno y creo que también, digamos, este declive en el que estamos no va a ser eterno. Además, digamos, dentro de la cosmovisión maya, estamos ya entrando al periodo donde se acabó la larga noche y empieza el amanecer, y yo estoy convencido de que razón tienen. Entonces, hay señales, creo yo, de repente, que hay esperanza, mientras los grupos colectivos se encarguen de crear las condiciones para que haya una transformación. Que sí, también. Y la transformación también, aquí me voy a escuchar bien codequero. Así. ¿Bien? Codequero. Pero, o sea, sí tiene que venir de la mano de todos los pueblos originarios. Pues no necesariamente. No puede ser solo... Son una mayoría. Ajá. No puede ser solo ladina, o sea, e históricamente ha sido así, pues. Entonces, ¿sí? Es como que sí, la inclusión debería tenerlo en lo del Estado plurinacional y todas esas cosas que ellos también mueven ahí. Siento yo que sí tiene bastante valor. Muchas veces se le hace de un lado porque se les atañe otro tipo de cosas. Claro. Sí, digamos que la configuración del Estado siempre ha estado basada sobre el racismo estructural, sí, ¿verdad? ¿No? Entonces los privilegios de los poquitos dependen de que esa mayoría no acceda al poder. Ajá. Y yo creo que no hay transformación posible sino desde la mano de los pueblos originarios. Claro. Como vos decís, son la mayoría. Entonces, o sea, no tiene sentido pretender una transformación si no incluís a la mayoría. Sí. Y su visión, ¿verdad? Digamos, la visión que puedan irnos también enseñando. Digamos que en términos del lenguaje, de los idiomas mayas, y que está repleta de un montón de sabiduría. Todos sabemos inglés, pero ninguno de nosotros sabe cachiquel, quechí. Son retos que creo que también individualmente nos tenemos que ir poniendo. Los chavitos ya aprenden cachiquel. Ya están recibiendo en las escuelas, ¿verdad? Sí, claro. Es importante, pero sí, o sea, son transformaciones paulatinas, donde también creo que uno tiene que ir también poniendo su atención hacia ese lado. Y en el tema geopolítico, como es como... Siento yo que la democracia está en crisis ahorita en muchos países, ¿verdad? Sabemos El Salvador, el mismo Estados Unidos está como que, o sea, rozando así como que darle mucho poder a este personaje, Trump, ¿verdad? Es así como que, o sea, como que se está armando de una forma donde se está haciendo casi intocable, pues, o sea, y muchos análisis que yo he visto, sí, como que ya lo están comparando como que algún tipo de... que se está configurando un tipo de dictadura. O sea, sí. No sé qué tan posible vaya a ser por el sistema gringo, pero esa idea atrae. Por lo menos que no lo critiquen ni lo chinguen durante su presidencia, creo que sí lo va a lograr, ¿no? Pero ¿cómo ves vos eso en el plano ya más mundial, geopolítico? La crisis de la democracia, digamos. Sí, ajá.
Sí, creo que es un hecho. Digamos que hay una crisis democrática a nivel general. Y a mí lo que me preocupa de los discursos autoritarios es que no te das cuenta de lo perniciosos que son hasta que ya están solidificados. Uh-huh. El avance autoritario que tuvo Yamatei en su periodo fue nefasto. Uh-huh. Y yo no vi ninguna transformación positiva en darle tanto poder a un tipo como él. Uh-huh. Ahora, creo que aquí nos está permeando mucho el discurso del Salvador. Uh-huh. ¿Cuál es el asunto? Digamos que realmente vos vas a El Salvador y sí percibís que hay más seguridad, sí percibís que la gente se siente más tranquila. Entonces, creo que tal vez lo que está haciendo falta es hacer un análisis mucho más profundo de cuáles son las verdaderas causas por las cuales están fusionando el modelo en El Salvador. Uh-huh. Porque luego te agarras de la seguridad para desarmar todo el aparato institucional y agarrar el poder y centralizarlo absolutamente. Claro. Entonces, y en realidad no es la centralización absoluta del poder lo que está funcionando. O sea, han habido diálogos entre el gobierno y las pandillas en El Salvador, sí, y han llegado a acuerdos. Y bueno, habrá que revisar esas experiencias porque al final de cuentas el Estado se ha encargado de crear esos caldos de cultivo de criminalidad. Sí. No puedes solo obviarlo, entonces... Aquí pasa también, ¿no? O sea, con el crimen organizado, con las maras, lo vimos con lo de la basura, lo vimos con lo del seguro. Uh-huh. O sea, sí vemos así varios frentes que tienen poder. O sea, tal vez no tanto como parecen, pero sí mueven sectores, ¿va? Uh-huh. Y tampoco los puedes desestimar porque, o sea, no estén a tu altura académica, lo que sea, pues, o sea lo que sea, tienen un poder. Y siento yo que sí es no legitimizarlos, pero sí incluirlos en las conversaciones, ¿verdad? Es que, digamos que, lo que volviendo a las charlas incómodas, sí. Es una realidad que no puedes ignorar. Sí. Además, vos la has creado institucionalmente por tantos años, ¿verdad? Sí, claro. A base de pobreza, a base de desigualdad y otro montón de causales. Entonces, pero el asunto es de qué manera también paralelamente, si llegas a tener alguna conversación, vas creando también soluciones. Uh-huh. Pero yo no confundiría, yo en todo caso diría que no hay que confundir un éxito en materia de seguridad con autoritarismo absoluto. Sí, no, porque luego creas la falacia de que esos fueron los ingredientes del éxito. Sí. Pero en realidad no es así. Como que yo siento que se tiende a simplificar todo también, así como que como causa y efecto. Uh-huh. ¿Va? Claro. Y no se ven las cuestiones previas, todo lo contextual que se vio que vas manejando para llegar a ese efecto después de esta causa, y así va. Entonces creo yo que como que sí tienes razón en eso de que es peligroso como que adjudicarle a una persona la prosperidad y ¿cómo se llama? Y el equilibrio de un país. O sea, sí, eso quiere decir que las instituciones son débiles. Exacto. Pues. Pero tampoco vamos a negar, por ejemplo, lo necesario que es que el Estado aplique y utilice, haga el uso de la fuerza de forma bien utilizada. Es que sí es necesario que el Estado reprima uh-huh. ciertas conductas y que lo haga con contundencia y con fuerza. Sí. Entonces, en materia de seguridad, el Estado se tiene que ver fuerte. Entonces, sí. Yo creo que esa, por ejemplo, sí ha sido parte del éxito
del Salvador, ¿verdad? Que las Fuerzas Armadas tienen capacidad de operación. Entonces, es donde encontrás ese balance también para que eso no signifique una ruptura y un desbaratamiento absoluto de las instituciones del Estado. Sí. Ajá. Si destruyes el Estado también ya no queda mucho, ¿verdad? Ya. ¿Sabes? Porque centralizas el poder. Sí, centralizas el poder y siento yo que, o sea, también es un acto que no te sentís seguro con la estructura que estás dejando, pues. O sea, Bukele hasta cierto punto teme de que, o sea, cuando él no esté, como que pasen otras cosas, ¿verdad? Ajá, y ¿qué está dejando entonces realmente? ¿verdad? Sí, y eso solo el tiempo lo va a decir, ¿verdad? Claro, sí. Ahorita todo se pinta bonito y están felices, pero después va a llegar un punto donde no van a ser felices. O sea, esperemos que no sea así, ¿verdad? Porque esperemos que no sea así, porque pues da gusto ver bien a los salvadoreños, al menos en materia de seguridad. Claro. Pero da mucho temor pensar qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Sí. Entonces, yo sí no creo que desbaratar las instituciones democráticas sea la ruta. Pero sí aumentar la potencia de las fuerzas de seguridad. Pero buena onda, Eduardo. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Cómo te seguimos en redes? Eduardo Masaya en todas las redes, creo que me encuentran. Okay. Y pues agradecerte a vos ahí el espacio. Bueno. Ojalá un día vayamos a ver a Cameo Drive tocar en algún espacio. Bueno, gracias por venir y gracias por ver. Órale.